Buenas tardes, comenzamos la segunda edición del programa Zoom a la actualidad internacional, una mirada al mundo desde Valparaíso, a través de la señal de UCB Radio en el 103.5 en la región de Valparaíso y también a través de internet en la página web www.ucbradio.cl. Semana a semana analizaremos los principales acontecimientos ocurridos en el mundo, haciendo una bajada desde América Latina, Chile y Valparaíso. El programa es realizado de manera conjunta con el Centro de Estudios Avanzados y Extensión, CEA, la sede de la PUCB en Santiago, y el programa de Magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad, posgrado que lleva 11 años formando especialistas en la materia desde Valparaíso al mundo. En esta segunda edición abordaremos los principales desafíos que enfrenta América Latina en este contexto de pandemia, donde nos hemos transformado en el epicentro de los contagios. Hoy contamos con la participación de dos destacados invitados, el profesor Raúl Alart, quien es académico de la Escuela de Derecho de la PUCB y director del Magíster en Relaciones Internacionales de la PUCB. También tenemos al doctor Eduardo Cavieres, Premio Nacional de Historia 2008, profesor emérito de la PUCB y académico del Instituto de Historia de esta universidad. Antes de comenzar las preguntas, el profesor Juan Pablo Glasinovich nos va a ofrecer una breve síntesis semanal de los principales acontecimientos que han ocurrido en el mundo. Buenas tardes a todos, a nuestros auditores, a nuestros invitados. Gracias, como siempre, por la posibilidad de compartir una rápida visión internacional mundial. Vamos a partir por América Latina y las elecciones en Bolivia. El domingo 7 de marzo pasado se realizaron las elecciones subnacionales en Bolivia. Esto representa las elecciones departamentales, que son las regiones de Bolivia, que son 9, más los municipios. Y esto constituyó el primer test electoral para el gobierno de Luis Arce, del Movimiento al Socialismo. Y en este proceso, la verdad es que el MAS sale debilitado políticamente, no obstante haber obtenido la mayoría de los votos y la mayoría de los municipios. ¿Por qué digo debilitado? Porque de un escenario donde venía con 6 gobernadores, de un total de 9, pasó en primera ronda a 3, quedando 4 por elegir en segunda ronda. Y en lo que se refiere a los municipios, tiene un predominio claro en las zonas rurales, pero en los centros urbanos y particularmente en las ciudades más grandes. 8 de las 10 ciudades más grandes y de los municipios más importantes quedaron en manos de la oposición. No podemos decir de que es un triunfo de la oposición, porque la oposición iba muy fraccionada, hay indudablemente esto tiene un componente local, pero el país, tras este escenario, queda dividido en dos. A nivel central, el predominio lo tiene el MAS, que tiene el control del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en ambas cámaras, y a nivel local, la oposición en sus distintas facetas controlará la mayoría de los municipios más importantes y la mayoría de las regiones, estando por definir, como dije, 4 regiones, pero en las cuales el MAS tiene menos posibilidades de triunfar. En la parte negativa de esta elección es que los resultados tardaron mucho, más de una semana, tanto así que la misión de la OEA, que estaba observando las elecciones, representó la necesidad de contar con un sistema que permitiera un recuento rápido y tener un resultado al término de la primera jornada electoral. El tema también preocupante es que el gobierno del MAS ha iniciado una ofensiva judicial y política contra quienes considera fueron los golpistas, digamos, cuando cayó Evo Morales, y resultante de esta ofensiva ha sido detenida y está en prisión preventiva la presidenta interina, la expresidenta interina Jeanine Áñez, junto con 2 exministros. Esto está, digamos, ya en la polarizada sociedad boliviana, está introduciendo más presión, y ya se están alzando voces desde la oposición de volver a constituir el Comité Nacional por la Defensa de la Democracia, que fue la instancia que en definitiva terminó derrocando a Morales, para hacer frente a lo que ellos consideran un intento de imponer nuevamente un control autoritario desde el MAS. Siguiendo con América Latina, pasando ahora a Brasil, la Corte Suprema de Brasil, en un nuevo giro en los procesos que se llevaban contra el presidente Lula da Silva, declaró nulos estos juicios, no por un tema de fondo, sino por un tema de jurisdicción, y con esto
No obstante que hay pendiente una apelación, la Fiscalía dijo que va a apelar, con esto el expresidente Da Silva quedaría en condiciones de postularse a la presidencia de la República en el 2022 y también estaría rehabilitando su imagen, la cual había sido empañada por estos procesos que lo habían puesto en la cárcel y que se le indicaba de crímenes de corrupción, pero como dije, esto quedó sin efecto y habrá que ver cuál es el dictamen final de la Corte Suprema. No obstante ser Lula el que tiene más posibilidades frente a Bolsonaro, las encuestas dan a entender y muestran una polarización muy grande y que Lula tendría, así como tiene un porcentaje alto de aprobación, también tiene un porcentaje alto de rechazo. A la candidatura eventual de Lula y de Bolsonaro se sumaría la candidatura del ex fiscal Moro, que también el que había iniciado su investigación como fiscal por los delitos supuestos del presidente Da Silva y quien anunció que se postularía para estas elecciones de 2022. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Rápidamente, en Estados Unidos pasó el paquete de estímulo económico que habíamos visto la semana pasada en el Senado, ahora pasó a la Cámara de Representantes. La OCDE estima que esto va a elevar en un punto el PIB mundial durante el 2021 y hasta 3 puntos en Estados Unidos. El Quad, que es una alianza de seguridad en el Indo-Pacífico que reúne Estados Unidos, India, Australia y Japón, tuvo una histórica reunión virtual en estos primeros semanas del gobierno de Biden, y estas partes que esta asociación en el fondo apunta directamente a contrapesar lo que se percibe como una amenaza a la seguridad de China, acordaron seguir cooperando en materia de seguridad y asimismo destinar fondos para vacunas anti-COVID para ser distribuidas a los países más pobres de la región. En la misma línea del Asia-Pacífico, Estados Unidos y China anunciaron su primer encuentro de alto nivel, el que tendrá lugar mañana en Alaska, donde se encontrarán el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, con representantes de seguridad y sus contrapartes chinas en la materia, y vamos a ver qué sale de esta primera aproximación entre ambos gobiernos bajo la era de Biden. Esta semana también se cumple una efeméride, dos efemérides en realidad. Una de ellas es que se cumplen 10 años de la guerra civil en Siria, lamentable, donde han muerto más de 500.000 personas, nunca sabremos la cifra exacta, que es un país en ruina y que ha impactado en toda la seguridad de la región, con desplazamiento de población, refugiados, incluso han ido hasta Europa. Y el gobierno de Assad mantiene firme en la zona que controla, y a pesar de que ha anunciado que desarrollará elecciones legislativas en junio como parte de un proceso de normalización. En Myanmar, donde los militares tomaron el poder, lamentablemente sigue matanzas a civiles, murieron hace unos días 38 personas asesinadas en el suburbio de Yangon, y el gobierno militar parece que no quiere dar vuelta atrás y imponer su yugo a la fuerza. En materia sanitaria, la vacuna AstraZeneca ha sufrido varios embates en varios países europeos, incluyendo Alemania, Francia, Italia, países escandinavos. Ha sido suspendida su inoculación en atención a sospechas que podría generar coágulos en ciertas personas. No hay evidencia científica a la fecha que indique que hay una causa-efecto en esto, pero sin duda que para la compañía que produce esta vacuna es un gran traspié en materia económica y de reputación. Y en Alemania, donde hay otra efeméride, son 30 años desde la reunificación. La democracia cristiana partió mal electoralmente el año, un año que estará con muchas elecciones, se le llama el super año electoral, que va a terminar en septiembre con las elecciones federales. Y de continuar así este panorama, Angela Merkel no sería sucedida por el jefe de la democracia cristiana alemana y por este partido, a no ser que cambien las circunstancias. Esa sería la breve síntesis del principal acontecer internacional. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, agradecer la síntesis internacional de Juan Pablo y también la participación hoy día que tenemos de dos destacados profesores de la Universidad Católica de Valparaíso. Hoy día estamos conversando con el profesor Raúl Alar y el profesor Eduardo Cavieres. Una mirada hacia América Latina es como el tema que vamos a abordar hoy día. Quisiera conversar con el profesor Alar, que nos pueda hablar un poco sobre América Latina, ¿cierto? En la actualidad es uno de los focos de contagio del COVID-19. Brasil enfrenta una situación bien complicada en materia de contagios y de muertes.
¿Qué desafíos se abren para un continente fuertemente marcado por la desigualdad? ¿Cómo avanzar luego de controlada la pandemia? Si que se puede hacer esto pronto. ¿Cómo poder abordar estos desafíos acá desde el continente? Don Raúl Alar. Gracias, Juan Pablo, a ti, a Juan Pablo Glasinovich, y encantado de estar en la misma tribuna con mi gran y antiguo amigo Eduardo Caviere. En el caso de América Latina, igual que en todo el mundo, sin duda la pandemia es un hecho político trascendente. Se intuía desde el comienzo, en marzo del año pasado, pero después ha pasado a ser un elemento preponderante en países de habla inglesa. Hablan de medical diplomacy, o sea que las relaciones internacionales, efecto también de las nacionales, han sido un poco monopolizadas por el tema de cómo enfrentar la pandemia. Ahora, se puede tratar de muchos temas. La prioridad del tema se impone. Ahora, un punto que se vio desde el comienzo es la necesidad de cooperación. Y por otra parte, el hecho de que el Estado, los gobiernos, tienen que ponerse al frente de esta problemática y se da gran relevancia a los sistemas públicos de salud. Entonces, cosas que en algún momento se pensaron que el Estado no tenía la preeminencia que tenía antes, ahora se ve clarísimo que esto solo se puede enfrentar con políticas públicas, con coordinación desde lo público, también a la salud privada, y el tema muy necesario de la cooperación internacional. En los primeros meses tuvo un problema que no habríamos imaginado antes, cómo los nacionales de un país querían volver a su país de origen y no había un mecanismo como el que existió en algún momento el UNASUR. Entonces habían contactos directos entre los países, o sea, se ha hecho ver la necesidad de una mayor institucionalidad internacional latinoamericana y sudamericana. En un momento, hace 10 o 12 años, tuvo bastante fuerza el CELAC, el Consejo Latinoamericano, con sede en este momento en México, va rotando el CELAC. Ahí están los 33 países de América Latina, pero no ha tenido fuerza de apoyo a los países. En todo caso, sí, el CELAC sacó una resolución sobre una coordinación política en materia de el uso de vacunas. Y en el caso del UNASUR, de alguna manera ha sido reemplazada por el PROSUR, ha sido una iniciativa del presidente de Chile, Piñera. No están los 12 países. A la última reunión vía virtual fueron 7, pero aún así ha sido una oportunidad de intercambiar ideas y, por ejemplo, ahí surgió la petición de Paraguay y Bolivia, de Paraguay y Ecuador, y Chile entonces envió 20.000 vacunas a cada uno de estos países. Una cosa importante ha sido que esto ha originado lo que la CEPAL llama la peor crisis en un siglo, y como mencionaba muy bien Juan Pablo, en las primeras cifras es incontrarrestable que está aumentando, agravando la situación de los grupos más vulnerables, y en este momento las últimas cifras de la CEPAL son 44 millones de desempleados. Ahora, y la CEPAL ya en su 10º informe, el último salió hace 3 días, y dice que finalmente el PIB el año pasado, el Producto Interno Bruto de la región, se redujo 7.7% y la inversión 20%. Ahora tú nos preguntabas por la perspectiva futura. Bueno, la primera perspectiva es que va a ser difícil salir de esta situación. El Fondo Monetario Internacional, que actúa a nivel de todo el mundo, principalmente
hace préstamos para equilibrio, balanza de pago, es un poco más optimista que la CEPAL. La CEPAL cree que en los próximos años va a ser difícil la recuperación. En el caso del Fondo Monetario Internacional, dice que si en el curso de este año, como parece serlo en Chile, la vacunación se masifica y el tema de la vacuna y el temor de los inversionistas a los daños del COVID, podría haber en países como Chile, que tienen una base económica más o menos sólida, Chile, Perú, Colombia, podrían haber aumentos del PIB del 6%. Ahora, uno puede decir sí, pero parte de una base muy baja, menos 7.7. Pero todos los economistas y cientistas políticos que han estudiado esto en Estados Unidos se hacen curvas cada vez que viene esta crisis económica cíclica. Esos periodos en que se recupera el nivel de crecimiento son muy dinámicos y normalmente los países, los inversionistas que parecen haberse ido en algunos países, vuelven porque justamente ven buenas perspectivas. Ahora, ¿qué condiciones habría finalmente, Juan Pablo, para que se produzca este efecto más positivo que piensa el Fondo Monetario respecto de la CEPAL? Volvemos a la antigua integración latinoamericana. Es fundamental actuar coordinadamente. Si bien no hay en este momento un mecanismo fuerte como durante algunos años fue el UNASUR, los países tienen, los gobernantes tienen bastante interacción. Muchos de los que nos dedicamos a esto decimos hay más interacción cotidiana que la que creemos a simple vista en América Latina. ¿Y por qué es importante la interacción? Con esto termino. Porque para poder, como dice la CEPAL, salir bien de esta crisis, hay que superar la crisis y al mismo tiempo una mejor América Latina. Y en la mejor América Latina, como lo hemos dicho cientos de veces, requiere no solamente vivir de las materias primas, también del conocimiento incorporado. Y el conocimiento tecnológico existe en América Latina, pero para producir con esos conocimientos, ¿a quién le vendemos? No a China, no a Europa, no a Estados Unidos, eso lo vamos a vender al tercer mundo, a la propia América Latina. O sea, en dos palabras, la crisis es gravísima, es posible salir, y para salir hay que salir con una América Latina más integrada. Muy bien, don Raúl, muchas gracias por el interesante análisis. Sin lugar a dudas vamos a seguir conversando de esto y otros temas, pero es un buen instante para hacer una pausa musical. Hoy día tenemos solo artistas latinoamericanos en el programa y vamos a comenzar escuchando a una compositora y cantante nacional, Francisca Valenzuela, quien justo hoy, miércoles 17 de marzo, está de cumpleaños. Así que vamos a escuchar la canción Peces y vamos a retomar un ratito más la conversación aquí en Suma la Actualidad Internacional en UCB Radio. Volvemos aquí a Zoom a la Actualidad Internacional en UCB Radio. Ahora queremos conversar también con nuestro invitado, el profesor Eduardo Cavieres, Premio Nacional de Historia y académico del Instituto de Historia de nuestra universidad. Eduardo, la pandemia en América Latina ha contribuido a amplificar la desigualdad, ¿cierto?, en el acceso a la salud y una fragilidad constante que se presenta, por ejemplo, en el mundo del trabajo. ¿Es la desigualdad y la ausencia de un futuro común una característica que se repite durante los últimos 500 años en América Latina? Bien, gracias Juan Pablo por la invitación. Saludo a Juan Pablo Glasinovich, por supuesto un abrazo a Raúl. Encantado de estar con ustedes. A ver, sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha señalado Raúl. Creo que los casos de Bolivia y de Brasil
expuestos sumaria, pero muy concisamente por Juan Pablo, ayudan también a tratar, ¿no?, de caracterizar este momento. Y sobre este momento, por cierto, el problema de la desigualdad sigue siendo un problema tremendo, ¿no?, en nuestros países. No solamente en nuestros países, en realidad este es un problema ya mundial. Efectivamente, ¿no?, la desigualdad viene desde siempre. Es parte del moderno sistema capitalista y es parte también de los regímenes anteriores al moderno sistema capitalista. No sabemos cuál de los dos o cuál de las dos etapas podría ser mejor desde un punto de vista social general, ¿no? Pero lo cierto es que si tomamos el caso del capitalismo tiene dos, diríamos, esencias, ¿no? Uno es que el crecimiento económico siempre es inestable, pero además de eso, en segundo lugar, de que el crecimiento económico es desigual. Me parece a mí, y no solamente a mí, lo he leído y lo he discutido, pero muchísimas veces, de que en realidad la pandemia no es la causante en sí misma, ha afectado, por cierto, pero no es la causante en sí misma de esta vuelta a la pobreza latinoamericana. Tenemos ciclos y contraciclos durante toda nuestra historia, ya en la colonia, pero durante los siglos XIX y XX también hemos conocido de momentos bastante significativos en términos positivos, que son seguidos muy rápidamente por problemas de depresión, de contracción, de falta de mercados, etcétera, etcétera. El problema es que en los casos en que hemos tenido buenos crecimientos, en el siglo XIX hay un par de décadas muy interesantes, en el siglo XX otro más, 2, 3 décadas muy interesantes, a pesar de las diversidades de los regímenes políticos que le ha tocado actuar en uno u otro momento, esos crecimientos económicos no han servido, en definitiva, para solucionar problemas estructurales, no solamente de nuestra economía, sino que también de nuestra sociedad. Y como no se ha hecho, y esos crecimientos han pasado, en verdad las sociedades han seguido siendo más o menos las mismas. Y quiero decir, por ejemplo, de que antes del 2019, efectivamente, aquí hay una situación que es difícil de entender, ¿no?, públicamente. Todos los organismos internacionales, o la mayoría de ellos, no solamente para América Latina, también para Europa, también incluso no para sectores del Oriente o del África, siempre fueron estableciendo índices de desarrollos humanos mejores que los que habían sido conocidos anteriormente. Gracias a la globalización, gracias al nuevo régimen neoliberal, gracias a la apertura del comercio internacional, etcétera, etcétera. Y claro, si uno analiza esos índices, no se pueden discutir, porque como índices económicos, índices numéricos, ¿no es cierto?, no faltan a la verdad. Lo que pasa es que no descubren la verdad completamente. Y entonces el número pasa a ser más importante que la realidad que ocultan esos números. Por lo tanto, ya hacia el 2018, en muchos países se sentía que lo que se había venido avanzando o se comenzaba a detener o simplemente entraba en retroceso. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, que tuvo 10 años de crecimiento económico bastante interesante, con diríamos, inversión pública, todos sus ritmos de crecimiento fueron cada vez espaciándose, pero más que espaciándose, deteniéndose más. Y de eso dio cuenta el cambio, ¿no es cierto?, de gobierno en Ecuador,
que pasa de una faz política e ideológica a otra muy diferente. Bolivia estaba bien en términos económicos, pero igualmente algo fracasó allí que se comenzó también a detener, incluso en los últimos tiempos del gobierno de Evo. En Perú, ¿para qué decir? Es decir, llevan, después de mucho optimismo, entraron en un pesimismo que se vio agravado por toda esta situación política. Cambios de presidentes, acusaciones de corrupción, etcétera, etcétera. ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo que quiero decir, dos cosas. Primero, que efectivamente, aún cuando se logró tener, y en los años 90, sobre todo en adelante, índices de crecimiento bastante positivos, esos índices de crecimiento no cambiaron en nada la estructura productiva de nuestros países. Lo que se hizo fue una reafirmación del modelo extractivo. Pero más aún, con un ingrediente que también tenemos que verlo hacia adelante, que este carácter extractivo se cambió por un neoextractivismo. Y este neoextractivismo, muchísimo más difuso en términos de quién invierte, de dónde vienen las grandes inversiones, excepto el caso de China, que está muy presente y que le gusta visibilizar su presencia, ¿no? Este neoextractivismo puso incluso en las políticas más progresistas, por llamarlas así, las puso diríamos, en discusión, en oposición en algunos momentos respecto a los intereses sociales, nacionales, etcétera, etcétera, versus modernización. Para hacer modernización tenemos que explotar más, tenemos que extraer más, tenemos que pasar por las selvas vírgenes, tenemos que pasar por los territorios indígenas, etcétera, etcétera. En el caso de Ecuador, Perú, Bolivia, eso fue, pero muy, diríamos, convergente, ¿no? Con las situaciones que se estaban produciendo. En consecuencia, junto con ello, la gente o más grupos de gente comenzaron a vivir mejor, pero al mismo tiempo esa vida mejor comparada con los sectores más favorecidos por la sociedad fue agigantándose en términos de diferencia, de tal manera que la desigualdad fue mucho mayor. Quiero terminar esta breve síntesis, ¿no? Acabo de publicar hace un par de meses atrás un libro que se llama 2020, la persistencia de las desigualdades, la debilidad de las libertades. Yo creo que en esta búsqueda y a partir de estas tremendas experiencias o de esta tremenda experiencia que hemos vivido a lo largo de todo el mundo, pero sin duda alguna, la pandemia es muchísimo, pero muchísimo más cruel en las sociedades más pobres que en las sociedades más ricas. Eso está absolutamente claro. En América Latina, por lo tanto, los efectos económicos, sociales de la pandemia, indudablemente que han atacado mucho más fuerte, ¿no es cierto?, a lo que tiene que ver con los sectores más disminuidos. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que también ha sucedido en Europa. Frente a esta situación, surgen nuevos movimientos neonacionalistas, neopopulistas, etcétera, etcétera, que vuelven a poner en la cima de la situación algo que Raúl ha dicho muy bien y que es efectivamente uno de los problemas fundamentales para mirar hacia el futuro. En el 2018, todavía en el 2019, casi en todo el mundo occidental, incluido Chile, incluido América Latina, el Estado no valía nada. Lo único que queríamos era echar abajo el Estado neoliberal, echar abajo el sector político correspondiente, porque no teníamos confianza, incluso no teníamos confianza ni siquiera en la democracia. Los índices cada vez iban bajando.
Termino. Correcto. ¿Qué es lo que sucede con esto? Se vuelve a mirar hacia el Estado y el Estado sale robustecido. Y por lo tanto, la principal preocupación en todos nuestros países no es la construcción, por ejemplo, de un proyecto nacional que diga, bueno, tenemos que intentar superar esta situación en un acuerdo nacional, aunque dure poco tiempo, pero que sea efectivo. Correcto. Se deja de lado, se soslaya y se vuelve entonces a una competencia político-ideológica que enturbia, que debilita y que hace más difícil alcanzar acuerdos que permitan visualizar menos desigualdad, más crecimiento económico, más distribución, etcétera, etcétera. Y dejo de lado por el momento el caso de la integración latinoamericana, que con Raúl también nos apasiona mucho. Vamos a retomar en el segundo bloque. Bueno, agradecemos, Eduardo, también por tu claridad para el análisis. Vamos a hacer una breve pausa comercial y volveremos en unos minutos a Suma la Actualidad Internacional aquí a través de la señal de UCB Radio. Volvemos después de esta pausa comercial a Suma la Actualidad Internacional por la señal de UCB Radio. Profesor Glasinovich, tenía una consulta para el profesor Alart. Sí, gracias. Yo les quisiera plantear una pregunta muy concisa, en atención a que desgraciadamente el tiempo corre demasiado raudo, pero para que compartamos con nuestra audiencia. Claramente, para mirar al futuro tenemos que tener claridad del pasado, tenemos que recoger la experiencia del pasado. Y ahí ustedes, por su vida, por su dedicación, por sus áreas de interés, tienen una panorámica de lo que ha sido el recorrido de América Latina, el recorrido de Chile. En esa consideración, ¿qué es lo que ustedes, y entendiendo que las situaciones históricas nunca son iguales, pero hay elementos que son similares, ¿qué rescatarían ustedes de episodios en que hemos estado en crisis en América Latina para no incurrir en los mismos errores o para avanzar hacia un estadio distinto en la evolución política y económica de nuestros países? Pero les pediría que así, ojalá lo más sucinto y breve posible. Bueno, coincidiendo mucho con mi amigo Eduardo, en realidad siempre hemos tenido esta idea de la integración y la idea de un proceso de desarrollo que, respetando la democracia y las libertades, al mismo tiempo tenga un Estado que efectivamente ordene al bien común. Yo creo que eso se coordina muy bien con la pregunta que ha hecho Juan Pablo Glasinovich. Yo diría que es un momento en América Latina, como lo insinué delante, de reafirmar la integración, y es un momento de reafirmar la democracia y las libertades. Sobre el primer tema de reafirmar la integración, tomar lo que viene, las experiencias de alto y bajo desde la década del 50 y 60, y como decía, ahora hay modelos. Por ejemplo, podemos partir de una mayor coordinación entre la Alianza del Pacífico con el Mercosur. Ya se hizo hace 3 años un intento, fue una reunión en México en que se hicieron 7 u 8 líneas en las cuales pueden coincidir los integracionismos de los 4 países de la Alianza, México, Chile, Perú, Colombia, con los grandes del Atlántico, Brasil y Argentina, que están en el Mercosur, además Paraguay y Uruguay, y como asociados Chile y Bolivia. O sea, a partir de eso, yo creo que se puede reconstruir una integración latinoamericana, no con los modelos totalizadores de la década del 60, que se pensaba llegar a un mercado común tipo europeo. No va a ser así, pero que a distintas velocidades aumenten los intercambios en América Latina. Sabemos que Europa, al interior de Europa, comercia el 66%, Asia, al interior del Asia,
el 50%, América Latina, al interior de América Latina, solo el 17%. Eso no puede seguir siendo así. Y como decía Eduardo, yo creo que esta línea extractivista tiene que dar lugar, manteniendo los países, evidentemente, sus fuentes de ingreso, a una línea de aumentar los intercambios latinoamericanos, y esa línea de productos más elaborados tienen que ir fundamentalmente a la propia América Latina y al tercer mundo. Chile es una economía abierta que le permite hacerlo. Lo otro es la tendencia a la democracia. Ha sido con altibajo, fue el continente de los golpes de Estado y los militares en el siglo XIX, algo aumentó en el siglo XX y ahora llevamos ya varias décadas de tendencia a la democracia. Ahora, como ha salido de las preguntas de ustedes y lo que ha dicho Eduardo, es una democracia con altibajo. El caso de Bolivia. Bolivia ha sido siempre una democracia frágil. En este momento, digamos, el gobierno del MAS, de Arce, de alguna manera está aplicando su medicina a la expresidenta interina Áñez. Ella hizo juicios y denuncias contra Morales, ahora le están haciendo contra ellos. Eso no es bueno para la democracia. Pero cuando ha tenido que haber elecciones y hubo una elección que realmente no cumplía los estándares según la OEA, esa elección se anuló y la elección que se hizo, que salió Arce, fue una elección en que pudo ganar el candidato que en ese momento era contra el gobierno, opositor al gobierno. Y eso se ha dado este año también en República Dominicana. En República Dominicana ganó el candidato opositor. Hace 2 años en Argentina ganó el candidato opositor. En Brasil ha habido 4 presidentes con problemas, ya sea durante su gobierno o después, de corrupción. Hubo una semana en que hubo 3 gobiernos, pero se acerca a una elección en el 11 de abril, y lo que significa que con altibajos, con fragilidades, la democracia se mantiene. Yo diría que es una tendencia fuerte en las últimas 2 o 3 décadas y todos tenemos que hacer todo lo que está de nuestra mano para mantener. Eduardo, te escuchamos. Sí. ¿Aló? Te escuchamos, Eduardo. Ya, sobre lo mismo. Bueno, yo comparto plenamente el pensamiento de Raúl en lo que ha señalado, pero más bien como complementación, no como oposición a la situación, no a sus ideas. Yo diría, en primer lugar, que hay una situación que debe ser más bien de largo plazo, ojalá no demasiado, y que tiene que ver con una reforma absoluta, integral, profunda, esencial a la educación, a los sistemas educacionales, en todos sus niveles. Y esto no solamente en Chile, en Argentina, en Perú, etcétera, etcétera, porque el modelo actual está agotado y también la pandemia ha visibilizado todas las situaciones, ¿no? que están contenidas en este tremendo fracaso escolar de estos últimos tiempos, ¿no? Es decir, no se puede pasar así nomás de una educación presencial a una educación online, porque el problema no es la forma, sino que el problema es el fondo. ¿Qué tenemos que enseñar? ¿Qué tiene que hacer América Latina para mejorar sus índices de productividad tecnológica, sus índices de productividad de inventiva, etcétera, etcétera? Yo, por supuesto, soy humanista en mi formación, no estoy en contra del humanismo, pero también pienso que tenemos que ser pensantes intelectuales del siglo XXI y que con la inteligencia artificial, con todo lo que ha venido con ella, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, ¿no? Perdonando la redundancia, como para poder imaginar una educación de acuerdo a nuestras necesidades en América Latina. Dicho esto, ¿por qué una mejor educación o un mejor sistema educacional
es tan imperativo, porque profundamente podría mejorar nuestras relaciones entre las personas, pero con eso se mejora también nuestra concepción de democracia, de igualdad frente a las posibilidades que tenemos, de mayor reconocimiento a nuestras diferencias, etcétera, etcétera. Y entre ese mayor reconocimiento a nuestras diferencias está también esta mayor capacidad de diálogo frente a aquellas posiciones, aquellos programas, aquellos modelos que no son exactamente los nuestros, pero que igualmente pueden mostrarnos que hay puntos de contacto que pueden ser mejores, etc. Raúl hablaba, ¿no es cierto?, de esta posibilidad de integración a través de una mayor coordinación entre la Alianza del Pacífico y Mercosur. De acuerdo, por mí es un ideal muy potente, pero ¿qué es lo que nos indica la realidad? Colombia, no sabemos cuál es su trayectoria política que seguirán adelante. Hay demasiados fraccionamientos allí. En el Perú, que tiene elecciones presidenciales en semanas más, me parece que hay 16 candidatos y ninguno de ellos ya representa a los partidos políticos tradicionales. Uno podría esperar cualquier cosa. Aquí el pensamiento de Bauman sobre la realidad líquida es muy presente, ¿no? Se dicen proyectos hoy día, se hacen discursos hoy día y mañana ya son diferentes. No sabemos lo que va a pasar en Brasil. No sabemos, en definitiva, cuál será el camino que tome Argentina en los próximos 2 años. Y así sucesivamente. Tenemos en Chile unas tandas de elecciones durante este año. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que la Alianza para el Pacífico, Mercosur, de todas maneras tienen sus colores políticos y tienen sus colores más que políticos, incluso, ¿no es cierto?, de una visión de un mercado internacional que es bastante diferente. Costó mucho, por ejemplo, que Mercosur lograra ciertos acuerdos con la Unión Europea, porque detrás de todo ello también está, bueno, es algo que viene del siglo XIX. Como al mismo tiempo somos librecambistas y al mismo tiempo somos proteccionistas de lo que nos interesa, de lo propio, lo que es nuestro. Hay un tremendo problema. En fin, creo que el asunto, repito, a largo plazo es el problema de la educación. En términos más inmediatos, debiera ser que pudiésemos contemplar ya definitivamente, frente a lo que nos ha pasado, debiéramos ya pensar más definitivamente una cooperación entre nuestros países mucho más fuerte, mucho más sólida, respetando nuestras diferencias, como lo he dicho, porque es la única manera de poder tener y tomar un tiempo en que podamos ir de alguna manera transformando, adecuando nuestro modelo exportador, extractivista, hacia un modelo más eficiente en términos de nuestra producción, agregándole valores agregados, ¿no es cierto?, a nuestros productos, etcétera, etcétera. Y para eso debemos cooperar entre unos y otros. Y termino con esto. ¿Cuál es el problema fundamental al cual me he referido? Pero ahora lo explicito. La vuelta hacia el Estado, que a veces es benefactor o se pide que sea benefactor, bien, pero a veces es un Estado que quiere asumir la situación de la política de vigilancia que se ha venido produciendo durante el año 2020 y en lo que vamos corrido este año, a raíz también de la pandemia. Ese Estado es un Estado que además está volviendo a retomar antiguos conceptos que nunca se fueron, pero que ahí estaban y estaban un poquitito ya en cuestionamiento, como el de la soberanía. Eso es absolutamente algo que va en contra de una integración verdadera. Por lo tanto, creo que tenemos que ir pensando muy profundamente
¿cómo podemos romper estas desconfianzas? ¿Cómo podemos no eliminar la historia del pasado, pero por lo menos no significarla de un modo diferente? Y cómo, fundamentalmente, entramos a tomar conciencia de la situación en que estamos. Una situación muy, pero muy angustiante, con grandes porcentajes de la población que ha retrocedido en sus niveles de vida en 20, en 30, en 40 años. Entonces, allí la situación para mirar el futuro es una situación que evidentemente, tal como vuelvo a repetir, ¿no?, lo ha dicho Raúl, ¿no?, se necesita, es imperativo una cooperación internacional mayor que solamente se garantiza en un proyecto de integración mayor. Perfecto. Eso. Bien, gracias Eduardo. Bueno, vamos a hacer una pausa también musical. Vamos a escuchar en este momento a Charly García, quien nos va a interpretar la canción Cerca de la Revolución, del disco Piano Bar, lanzado en 1984. Vamos con Cerca de la Revolución y continuamos aquí en Zoom a la actualidad internacional por la señal de UCB Radio. Volvemos a Zoom a la actualidad internacional a través de UCB Radio. Me quedó una pregunta para Eduardo, que no alcanzaste a terminar el argumento, pero me gustaría que pudiese redondear un poquito. Durante los últimos años, ¿cierto?, América Latina y otros países han enfrentado una serie de movilizaciones sociales vinculadas a una especie de disconformidad con este proyecto de sociedad, donde se exacerban las desigualdades, ¿cierto? Estos discursos de revolución o de reconstrucción no son novedad en la historia. Tenemos las promesas de la Revolución Francesa, el liberalismo del siglo XIX, los socialismos y otros. ¿Cómo avanzar en terminar la desigualdad, pero sin perder las libertades? Bueno, para mí es el gran dilema al cual nos vemos enfrentados, ¿no? Y allí, efectivamente, yo pienso, y así lo he escrito, de que en realidad octubre del 2019 en Chile, pero también no hay que olvidar lo que pasó en Ecuador, lo que pasó también en Perú. Bueno, después, antes que saliera, ¿no es cierto?, Evo Morales de Bolivia, también ya habían problemas grandes allí, etc. Las demandas existentes, los requerimientos existentes eran legítimos, no se puede decir que no. Pero ¿qué es lo que sucedió o qué es lo que ha sucedido? La inercia de nuestros regímenes, y quiero subrayarlo, lo conversábamos antes, ¿no? Yo soy partidario de un régimen político de partidos políticos, lo cual no significa de que en este momento sea muy crítico de los políticos en términos generales, ¿no? A los cuales adolecen de muchos elementos que conocíamos en el pasado. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido con esto? Que en general prácticamente los movimientos estos sociales, con muy legítimas demandas, han terminado, siguiendo la lógica de Bauman del pensamiento líquido, han terminado por crear ciertas modificaciones, pero no sustantivas absolutamente, que consolidan el poder político propiamente tal. No me parece mal, en términos, repito, ¿no?, desde mi confirmación de un régimen político que es básico en la democracia, pero sí me parece mal en términos de cómo los discursos cambian, varían muy rápidamente, y además de aquello, tienen éxitos que son muy rápidos. Podemos en España en 3 o 4 años ya estaba en el gobierno, hoy día tienen la vicepresidencia del gobierno. Y no voy a dar nombres y ejemplos en América Latina, en donde igualmente de la calle se pasa al Palacio de Gobierno, digamos, ¿no? En fin, me parece, por lo tanto, de que aquí hay una situación que esta desigualdad, estos movimientos sociales,
han estado muy expuestos a situaciones que no tienen que ver con la legitimidad de sus demandas, sino que más bien con lo rápido del presentismo, lo rápido del éxito, lo rápido de que queremos arreglar todo de una vez, etcétera, etcétera. Y creo que ese no es el camino. Termino con lo siguiente. Acemoglu y Robinson, en su libro, el último, El pasillo estrecho, resaltan o presentan una anécdota de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando la Reina Roja invita a Alicia, ¿no es cierto?, a correr. Comienzan a correr y Alicia se da cuenta que por mucho esfuerzo que hace, no corre, está en el mismo lugar. Y lo que hace Acemoglu y Robinson, ¿no es cierto?, es decir, miren, esto pasa con las sociedades creen que van avanzando, pero en realidad no van avanzando porque no han cambiado, en definitiva, cuáles son sus referentes. Y por lo tanto, lo que se necesita es que las sociedades avancen también, si no al mismo ritmo del Estado, por lo menos avancen también a una velocidad más rápida, con más presencia, con más conciencia, con más pensamiento ahí, en lo que es un proyecto efectivamente político para cambiar la situación. Y es lo último que quiero decir. He tomado hace pocos días el libro de Pinto Santa Cruz, ¿no? El Chile, caso de desarrollo frustrado, y me he encontrado que ya en los años 60 Pinto Santa Cruz ya hacía alusión a este pasaje de Alicia en Alicia en el País de las Maravillas. Las sociedades también tienen que avanzar en los proyectos junto con el Estado, pero tienen que hacerlo adecuadamente, tienen que hacerlo conscientemente, tienen que saber cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus potencialidades. No sirve responder solamente por actuaciones presentistas y voluntaristas. Sí, para ir, una pregunta súper rápida y para Raúl, para ir también, yo creo que para redondear y para ir cerrando porque se nos va el tiempo. Estamos en el pasillo estrecho, Raúl, y ¿cómo verías tú, para alguien que te pregunta sobre Latinoamérica, qué se abre para Latinoamérica muy rápido y cómo ves su posición en el mundo tras este pasillo estrecho en que estamos transitando? Bueno, y me gustaría también recoger lo que ha hablado tan interesante Eduardo. Yo creo que se abre América Latina, aunque sea una paradoja después de esta crisis tan grave, una oportunidad. Y en ese sentido recojo el pensamiento de la CEPAL, muy crítico al analizar la realidad actual, y al mismo tiempo no hay que salir solamente con fuertes medidas paliativas, como las que están haciendo todos los gobiernos para aumentar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, sino que también pensando en un mejor futuro. O sea, salir para bien, además de tener que recuperarnos de una situación muy grave. Y para eso yo haría 2 o 3 condicionantes que recogen tu pregunta y recogen lo que dijo muy bien Eduardo. Uno es que América Latina va a tener que cooperar a pesar de esas diferencias que existen y a pesar de las diferencias de ideologías políticas de los gobernantes. En eso no me cabe ninguna duda. En Europa están en una misma unión países como Suecia y Finlandia por un lado y Hungría y Polonia por el otro. Hay más diferencias que las que hay entre Colombia y Bolivia. Y el presidente de Colombia, Duque, fue a Bolivia a la transmisión del mando del MAS y firmaron numerosos convenios de cooperación. O sea, siempre van a existir diferencias. Las diferencias no debieran ser obstáculo para la cooperación. Ese es un punto. Y el otro, de que para salir de este pasillo estrecho hay que salir en democracia y no es un falso dilema necesitar un líder populista o
alguien que mande para poder superar las desigualdades. Las experiencias en Chile han sido al revés. A partir del año 90 hubo un crecimiento importante y al mismo tiempo hubo un aumento espectacular en el gasto público. No fue suficiente, es el momento ahora de hacerlo. Y la democracia requiere movimientos políticos y partidos políticos. El año pasado, a fin de año, aprovechando la pandemia, escribí un artículo sobre democracia, partidos políticos y procesos políticos en América Latina y los clasifiqué, 20 tipos, lo publicó la revista Prospectiva y Estrategia que dirige mi amigo Héctor Casanueva. Y ahí entonces, dentro de esos 20 están los extremos de un conservatismo nacionalista y extremos izquierda, pero diversas formas de conservatismo tradicional, diversas formas de ciencia, de centro, 6 o 7 partidos socialdemócratas, porque incluyo ahí los partidos del Caribe de habla inglesa, también 4 o 5 socialcristianos, y hay partidos que toman otra vía, como es darle importancia fundamental a la etnia o darle más importancia a lo regional en el sentido de subnacional. Y ahora en los últimos años han surgido, y tenemos en Chile una gran riqueza en las candidaturas a la Convención Constituyente, dos movimientos que yo les puse con los puntos 19 y 20 de mi artículo, partidos, movimientos sociales que deciden participar en el proceso político y electoral. Tenemos varias listas que se definen por animalismo, por la línea feminista, la línea ecológica, y partidos, movimientos de grupos de independientes que deciden participar del proceso político electoral. Ha sido posible porque ahora por primera vez han podido haber listas independientes y hay independientes por Chile, hay independientes no neutrales. Entonces una cosa que yo creo es que a pesar de que los partidos políticos comparten el gran desprestigio de la política, también tienen un rol importante. Mencionaba Eduardo Perú. Si uno ve, digamos, la gran dispersión en Perú, tiene un elemento positivo, que la ley exige que todos esos candidatos no hayan sido elegidos a dedo. En todo eso, el partido que lo presenta tiene que demostrar qué tipo de democracia interna se hizo, y se hizo en esos 16 casos. Pero si uno ve, por ejemplo, el que va primero en las encuestas es del Partido de Acción Democrática, que es un partido de centro, el creado por Fernando Belaúnde. Yo fui amigo personal de él, vivíamos en el mismo edificio en Washington y lo llevaba todos los días. Yo iba a la OEA y lo dejaba a él en la Universidad George Washington. Él es de un centro urbanístico, siempre me hacía acordar a Fernando Castillo. O sea, si la Acción Democrática, si Acción Popular vuelve al poder, va a ser, diría yo, una centroizquierda idealista y imaginativa tipo Fernando Castillo. O sea, soy más o menos optimista de que a pesar de sus problemas, hay partidos políticos que puedan sostener gobierno. Perfecto. Bueno, agradecemos a ambos invitados por su destacada participación en el programa Zoom a la Actualidad Internacional, que se emite a través de UCB Radio y también a través de la página web de YouTube de la universidad. En la próxima sesión analizaremos la relación de Chile con su entorno y lo que está pasando con nuestros vecinos. Ahí tendremos a dos destacados invitados, Ignacio Walker y Dorotea López, quienes nos van a acompañar en esta sesión. Así que quedan todos cordialmente invitados al próximo miércoles a las 16 horas a través de la señal de UCB Radio y también en Internet. Así que agradecemos nuevamente a nuestros invitados y seguramente vamos a tener otra sesión más adelante para abordar esto y otros temas en Zoom a la Actualidad Internacional. Nos esperamos.